Muy buenos días y bienvenidos todos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es miércoles, ya estamos a mitad de semana, miércoles santo. En medio de esta vorágine, a la gente se le ha olvidado que es Semana Santa, pero estamos en Semana Santa. Y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Vamos a ver cómo están desenvueltos los acontecimientos más importantes, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, particularmente en nuestro país y en nuestra América. De modo que gracias por estar con nosotros. Como siempre recordamos que además de las plataformas de EN Televisión, también tenemos el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 5 de la tarde, y repetimos el contenido en lanaciondominicana.tv y en nuestras redes sociales. Quienes nos siguen quienes siguen el contenido que se sube casi inmediatamente a nuestro canal de YouTube, habrán notado que las últimas entregas no han estado disponibles en YouTube con la rapidez posible, la rapidez acostumbrada, porque nuestro técnico, el que trabaja con nosotros en esta parte, como todo el mundo en este país y en el mundo, está llevando un horario irregular, pero siempre aparece en YouTube, aunque sea un poco más tarde. Que gracias a todos ustedes. Y gracias a Leandro, que esta semana ha estado conmigo. Muy, muy agradecido por la colaboración de Leandro Campos. Y ha sido más cómodo que coger para el canal, ¿verdad, Leandro? Buen día. Sí. Y un poco, buenos días Nelson, y buenos días a todos los amigos televidentes de este programa de geopolítica en este miércoles 8 de abril, en plena Semana Santa, pero esta vez en jornada de preventiva y cuarentena desde República Dominicana y para el mundo por los efectos del coronavirus. Así que, dispuestos a compartir con nuestros amigos. Bueno, entre la cuarentena y la medida de prevención, ¿cómo se llama? El toque de queda y todo esto, hay algo que es importante, que es fundamental: es tratar de salir vivo de esta desgracia. Claro, Que es eso el van a ser los vencedores. primer deber de todos nosotros, Sí, salir tratar de vivo salir vivo de. y en este caso salir vivo, los intentos para llegar a salir vivo es una responsabilidad, porque mientras más tú te expones, también expone a otro. Por lo tanto, el mensaje de quedarse en casa debe ser valorado en su justa dimensión y aplicarlo cada vez más. Solo, solo aquellos que tengan la necesidad de salir de sus casas son los que deben hacerlo. De lo contrario, los demás deben quedarse tranquilos en casa y contribuir con cortar la cadena de expansión, que es el principal problema de este coronavirus. Hay un adagio que dice: después de las 12 de la noche, nada bueno hay en la calle. Y ocurre que ahora el adagio debe extenderse a las 24 horas del día. En estos tiempos, nada bueno hay en la calle. Que lo mejor es estar en cuatro paredes, aunque esto a veces pueda crear esa sensación de claustrofobia, pero no importa, eso se Sí, maneja. es bien Lo que no se complicado, ¿no? maneja, Sobre todo, sería bueno para que las personas aprovechen el momento y puedan habilitar quizá un hábito dormido en su interior. Un buen momento para aprovechar la lectura, para ver buenas series, buenas películas y para compartir con la familia y con los amigos, para llamar a las personas que tienen mucho tiempo que no la llaman y hablar con ellos y preguntarle por sus familias, tanto aquí como fuera del país. Porque es evidente que, y en este momento muchos dominicanos nos están viendo,
estoy subiendo el programa a través de mi plataforma de Facebook de manera directa, que están fuera del país. Y desde aquí quisiéramos llevar orientación, porque quizá ellos desde su punto donde están no tienen todas las informaciones que requieren. Sobre todo la comunidad dominicana en el exterior, llámese en Europa, así como en los Estados Unidos, en Sudamérica y en todas otras partes del mundo. A mí me ha resultado llevadera porque estoy jodiendo, digo, excúsame, Ajá. estoy fuñendo con un digital que eso es extenuante, entonces tú te mantienes permanentemente en actividad, viendo noticias, corrigiendo a los colaboradores y actualizando. La verdad que es una pela, entonces la cuarentena me ha resultado un poco más llevadera. Provechosa. Sí, pues trabajando como si estuviera en la oficina. Así que una de cal y otra de arena. Así es. Hay que buscar la Antes de parte entrar en buena materia, vamos. a este proceso. Sí, sí. Vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para este día. Anoche la naturaleza se recordó de nosotros y se tiró unas gotas de agua de lluvia por algunas partes. Y esa es la Oficina Nacional de Meteorología, que las condiciones del tiempo sobre el país siguen bajo los efectos de una vaguada que interactúa con el sistema de alta presión, y interactúa con el viento del este, mejor dicho, del este-noreste, favoreciendo las concentraciones nubosas para que desde las primeras horas de esta mañana, pero sobre todo en la tarde, se produzcan lluvias débiles y dispersas con posibles tronadas en puntos focalizados de las regiones norte, nordeste, este, el litoral costero del Caribe y la cordillera central. Luego la vaguada estará saliendo de nuestro territorio para que empiece a incidir un sistema de alta presión que reducirá el contenido de humedad de la masa de aire, por lo que tendremos un cielo de poca nubosidad y bajas posibilidades de lluvias significativas sobre gran parte de la geografía nacional. Eso será a partir de esta noche. Entonces mañana amaneceremos con un tiempo con menos lluvia. Las temperaturas se mantendrán ligeramente calurosas durante el día, especialmente en las zonas urbanas, mientras que ocasionalmente serán más agradables en las noches y la madrugada en la zona de montaña por el viento del nordeste. Este es el reporte de meteorología para este día. Estamos en primavera, ¿verdad, Leandro? Sí, claro. Primavera estamos desde el mes pasado. Sí, primavera, desde el 22 de marzo estamos en primavera, sí. Así es. Lo que ocurre es que no hemos visto todavía las mariposas. Las mariposas han desaparecido, por lo menos en la zona urbana. Yo me imagino que volverán ahora. Creo que volverán. Porque eso era un espectáculo. Era un espectáculo muy bonito ver las mariposas. Yo recuerdo cuando yo era niño. Eso desapareció. Sí, era una expresión de la naturaleza que uno disfrutó cuando era niño. Y hacía muchas maldades. Uno cogía una escoba y comenzaba a tumbar mariposas como si fuera una diversión. Bueno, realmente era una diversión, pero una diversión dañina para la naturaleza, cuando lo que tenía uno era que disfrutar al máximo ese espectáculo de cientos y cientos de mariposas volándole por el lado a uno, de diferentes colores, amarillas, verdes, rojas, alas multicolores. Bueno, un espectáculo divino que solo
Yo me imagino que solo en este planeta se ve ese tipo de Sí, espectáculo. sí, pero además eso es un espectáculo del trópico. Del trópico, claro. Claro, los países templados más o menos no tienen ese privilegio. No, Recuerdo que en los meses de mayo, junio, sobre todo en junio, que venía la más hermosa y decía, ahí viene la casón marroncita, que venía con unos brillitos. Eso es una cosa ajá, bellísima. Sí. Pero tremendo, bueno, tremendo espectáculo. sí, Lo que no es un espectáculo bueno es que en el día de hoy, en el habitual reporte del ministro de Salud Pública, da a conocer cuál ha sido la evolución del coronavirus en nuestro país. Y según informa el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, la, los infectados han aumentado a 2.111, o sea, 155 más. Los fallecidos, 108, 10 más. Y pasamos entonces a ser, creo que el tercer país del continente con cifra triple de fallecimientos de Estados Unidos, que no son cifras triples, sino quíntuple, porque estamos hablando de más de 10.000. 13.000 En más. Brasil creo que en Brasil también hay cifras triples, y Y en nosotros, Ecuador en y Ecuador nosotros, sí, somos el cuarto país. el cuarto país. Cuarto Pero país. El si número de infectados. comparas, si comparas la cantidad de habitantes y de infectados que hay en Brasil como en Estados Unidos, la diferencia es abismal con la cantidad de muertos de Sí, nosotros. El porcentaje sigue en siendo muy términos alto. proporcionales, sí, esta vez tenemos una letalidad, como lo dicen los técnicos, muy elevada. Tenemos en Estados Unidos que ya va por 300.000 infectados, ¿verdad? Anda por ahí más o menos, Casi 400, ¿no? casi 400.000. Entonces Sí. ya hay muertos, no 10.000 y pico. Estamos hablando de una proporción en términos porcentuales muy baja. Y uno de los más preocupantes es que casi el 50% de los muertos son en el estado de New York. Llámese 4.000, perdón, 4.000 y pico en New York y 1.000 y algo ahí mismo al frente en el estado de New Jersey, En en el New estado Jersey, ahí Jardín. al ladito, sí, Al cruzando el ladito, la más puente. tiene que cruzando el puente, ahí mismo lo tiene. Es decir, que la mayoría de los infectados, el 50% de los infectados están entre New York y New Jersey, que están ahí uno haciendo frontera uno con el otro. Así Solo es. dividido por el río Hudson que le queda al lado ahí. Sí, Sí, cruza el puente, el Washington Bridge, o cruza el túnel, Lincoln Tunnel, y ya está. sí. Y En ve New al Jersey. frente Oh, la Estatua de la Libertad, que realmente está en New ajá. Jersey, no en New York. De hecho, le corresponde ese pedazo del Hudson a New Jersey. Sí, claro, Es cierto, es cierto. claro. Pues bien, entonces tenemos esa mala noticia que da el ministro, Sí. Además de que de los datos, ayer reportó, ayer reportó 10 fallecidos, hoy 11 fallecidos ayer, ¿verdad? Y sí, entonces hoy 10. más o menos esa ha sido la tendencia. Solo un día que solo se reportaron 4 porque murieron después de la hora del corte de donde se hace la sumatoria, si es a las 6 de la tarde de cada día. Pero el promedio ya más o menos en los últimos 4 o 5 días, 6 días, dice que estamos entre 8, 9 o 10 muertos por cada día. Uh-huh. Y si imaginamos que, como dicen los especialistas, no estamos aún en el pico de la pandemia, es decir, que cuando lleguemos al pico, al punto máximo, eso aumentaría.
Entonces es un dato preocupante para todos los dominicanos y dominicanas. Claro, un dato que motiva, que obliga a que sigamos las instrucciones de las autoridades, Bueno, en ese quedarse en sentido de las casa. instrucciones, el ministro acabó de decir que van a intervenir eh, al, al- a la provincia de Duarte, es decir, San Francisco de Macorís, para detenciones tempranas de casos, para ver los infectados, para montar los cordones de aislamiento y para establecer ya el hospital que según dicen las informaciones ya está montado, para trasladar y llevar las personas que sean descuidados a ese centro y tratar de controlar esa provincia que parece ser la que ha llegado a un punto más alto dentro de todo el país, sobre todo a partir de la No vi cantidad de personas que tiene San Francisco. ¿Tuviste el reporte completo? Yo no vi porque tenía que venir a resolver Sí, el tema de la... él dijo que van a intervenir y que van a intervenir Esa parte yo la vi. otra. Sí, Esa, esa parte yo la vi. Digo, del el número de fallecidos directamente en San Francisco de Macorís. ¿Cuánto no, fue? esa parte yo tuve también que moverme, pero eh, falleció inclusive, le dio el pésame públicamente a la familia del gobernador de allá y de otras personas, sí, que 3 o 4 de los 10 muertos son de San Francisco de Macorís. Puedo averiguar en este momento cuántos son de San Francisco. No vi cuál fue el Falleció un hermano acumulado del de gobernador. muertos final. Sí. Un hermano del gobernador, que el gobernador también está hospitalizado. Inf- Y sí, que había ya fallecido, pues, y había su esposa. y había fallecido la esposa. Sí. Es un caso tétrico, terrible lo que ha pasado Sí, ahí en San Francisco. es muy, muy lamentable. Doloroso, Entonces, doloroso. Mira esa familia que muere su esposa, también su hermano y otras familias infectadas. Es decir, el, el cuadro de dolor es altamente preocupante el que se da en San Francisco de Macorís. de verdad que sí. Entonces, motivo de la Semana Santa, que reitero, a mucha gente yo creo que le está pasando inadvertida la Semana Santa por esta desgracia que nos ha arropado. Pero el presidente de la República ayer emitió un mensaje con motivo de la Semana Santa, y el punto fundamental fue reiterar a que la gente continúe en su casa. Quédense en casa porque es la única forma de más o menos lidiar con esta pandemia, y es lo que el aporte que puede hacer el ciudadano común. Nosotros podemos hacer un poquito más de aporte quedando en casa porque tenemos la posibilidad de dirigir por los medios de comunicación estas opiniones, y podemos reiterar y matizar lo que dice el presidente y dicen las autoridades, que la gente se quede en casa. Nosotros contribuimos quedándonos, pero también reproduciendo Claro, y este ayudando a la mensaje del gente a que se presidente de quede. la República, Claro, es evidente, eso ayudando a que la gente se quede. hay que replicarlo porque es evidente que la mayor posibilidad de evitar la expansión de la pandemia son dos elementos fundamentales. Primero, quedándose en casa para que usted no sea un foco de contagio a otras personas, no tenga interacción de manera física con otras personas. Y segundo, detectando a personas que lo tengan asintomático o con síntomas leves que no se dan cuenta que lo tienen, entonces están contagiando a otras personas. Sí, esos dos elementos deben ser mucho más reforzados en la República Dominicana. La detención temprana del virus en las personas que lo tengan, y segundo, la persona quedándose aislada en sus casas para no expandir la pandemia a otras personas que quizás están muy tranquilas. Es correcto. Entonces, haga ese aporte que no es
sabemos que no es fácil pasarse 24/7 enclaustrado, eso no es nada fácil, pero hágase la idea, con un poquito de diferencia, de que usted está cumpliendo una condena. Usted es un recluso, el recluso no se gobierna, no puede salir cuando se le antoja. Entonces, mentalmente, uno se hace la idea de que, bueno, es como si tuviera en un arresto domiciliario, para ponerlo Sí. de una manera más llevadera. Un arresto Tú te has domiciliario. convertido, tú te has convertido en arreglista en estos días. Arreglista Eh, no, un transmisor de mensaje positivo. Tú Tratar por sabes lo menos. que hubo un mensaje muy jocoso que salió desde la cárcel del 15 de Asua. Cientos y cientos de presos, y hubo uno que fue el vocero de ese proceso, y le pedía a la gente que se quedaran en casa, porque para que no sigan contagiando. Sin embargo, ellos estaban alumbrados un paquete de cientos y cientos. Pero es terrible que Estaban en el patio. desde una cárcel, en el patio, desde una cárcel estén pidiéndole a la gente que se queden en su casa. Si mira, nosotros estamos presos aquí, no vamos a salir, y estamos aquí, estamos obligados, pero y ustedes que están sueltos tienen la oportunidad de no seguir contagiando, así que quédense en casa. Así que fue bien sintomático y graficante el mensaje desde la cárcel del 15 de Asa, una de las cárceles que se dice que es una de las peores cárceles de República Dominicana. Bueno, esa parte ahí tiene fama. Sí, terrible. Tú oíste mencionar, lo oímos mencionar, el famoso CISAL, Sí, que era una plantación de cabuya. sí. El Cuando no CISAL. había agua en Asua, cuando no había agua en No Asua. había, nada más se daba la cabuya. Sí, Que la cabuya es un cactus. Ya tú sabes que el cactus sí, es de tierra, no solo tierra árida, sino que no sirve para más nada. más nada. Y entonces el CISAL, Trujillo lo tenía también como llevaba allí a trabajar a los prisioneros, porque el CISAL formaba parte de las compañías de Trujillo. Era una Sí. plantación para la fabricación de cabuya y de Y, sacos. y como ahora, mira, que valga el paralelo, como ahora lo que encuentran en las calles, antes lo llevaban a limpiar, ahora lo llevan a los limpiar ayuntamientos. Antes a los jóvenes ya que encontraban en las calles lo llevaban lo llevaban para el CISAR a trabajar. Al CISAL. Entonces había un criminal, un apellido Alcántara, creo que era Coronel Alcántara, que es uno de los asesinos más despiadados que tuvo Trujillo. Era el comandante de ahí, y cuando agarraban a una persona y le decían a los familiares que lo llevaron para el CISAL, le hacían el rezo, Sí, porque era difícil que saliera de allí, era un criminal. Y dicho sea de pasada, ese individuo murió en su cama. La única vez que estuvo a punto de ser ajusticiado, estaba sentado en una galería o en algún lugar por ahí en la feria cerca de la OIM, y pasó alguien que él lo había casi asesinado en el CISAL, y ya era un militar, y le tiró una ráfaga y ese desgraciado se salvó. no, no era. Yo no sabía que Así tú fue. conocías Alcántara porque yo que soy de un campo de la provincia de Barahona, entre Aso y Barahona realmente, conozco muchas historias del CISAR. De hecho, mi papá llegó a ir al CISAR. Bueno, Papá, a mi que papá lo ahora llevaron tiene al CISAL 80 también. años. Lo llevaron al CISAR, era un jovencito, apenas tenía 16 años cuando fue al CISAR. Pero sin embargo, mi papá era un hombre grande, o es un hombre bastante grande, de más de 6 pies, tiene como 6 pies y 4 pulgadas. Entonces él parecía un hombre adulto, es decir, mayor. Sin embargo, no lo era, pero a los 16 años fue al CISAR, en esa época. Bueno, para que esa anécdota bastante desagradable, pero vamos a la pausa, Leandro, y venimos de inmediato con más en Geopolítica de este día. Leandro, seguimos
en esta jornada de geopolítica este día, miércoles 8 del mes de abril. Leandro, la vertiente económica y laboral, que son mellizos de esta pandemia, lo que concierne a la República Dominicana. Hay muchos sectores que están pidiéndole al presidente de la República que ser tomados en cuenta, ser incluidos en esto, en los programas de protección, como el FASE, que protege a los empleados, a los trabajadores, pero hay algunos que no califican porque no son trabajadores, sino que son microempresarios. Entonces esos están desprotegidos. Por ejemplo, la Asociación de Clínicas Odontológicas le ha pedido al presidente que también los incluyan para que sean protegidos, porque ahora da la casualidad de que nadie está yendo al odontólogo, porque ese es uno de los servicios que se trabaja más directamente con la persona, es cara a cara, aunque los odontólogos siempre usan una mascarilla por un asunto de higiene, pero el paciente no puede usar mascarilla porque ¿dónde Sí. va a trabajar el odontólogo? Es una exposición total. Entonces, Mira, una exposición total. Y el otro sector es el de los barberos y salones de belleza, que también trabajan directamente con el cliente, encima del cliente, aunque el barbero y la estilista mismo que el odontólogo puedan utilizar una mascarilla, pero el cliente no la puede usar, de modo que también estarían expuestos al contagio en la eventualidad de que el cliente pudiese ser asintomático pero que tenga el virus. Entonces son esos sectores más directamente golpeados por el tipo de actividad que realizan, que no tienen un auxilio del Estado para solventar esta desgracia. El salón es un negocio del día a día. Si el salón no abre, la dueña del salón o el dueño de la barbería ese día no hace un peso. De modo que están pasando muchas dificultades, es la verdad. Mira, este es un tema bastante complejo porque el programa FASE, entra en una especie de desfase. ¿Por qué? Porque el programa solamente involucra a lo que son trabajadores formales. Sí, no está contemplado, sí, es manejado por el Ministerio de Trabajo, quien es que proporciona los datos, las informaciones de los trabajadores, y montó una página, una aplicación para que la gente pudiera añadirse y acogerse a lo que se llama el plan FASE. Pero ese plan no incluye a los trabajadores, digamos, lo que se llaman autónomos, que como en otros países están bastante deslindados y concentrados, aquí no tenemos esa oportunidad. Aquí ni siquiera están registrados en su totalidad y en su modalidad todos los trabajadores informales, que es la mayoría de los trabajadores dominicanos. Sí, las empresas particulares y los trabajadores autónomos es el sostén de la economía dominicana, no los grandes empleadores, porque no son tantos. Aquí no hay un desarrollo industrial ni de las grandes empresas tan amplio que tenga una gran cantidad de empleados. La gran cantidad de empleados del país, el 60%, y está registrado, es de las pequeñas y medianas empresas y de trabajadores autónomos, que en este momento la ley no lo protege. ¿Qué es lo que significa eso? Sí, no la ley, sino el programa FASE solamente es para los empleados formales de una empresa. Por lo tanto, debe el gobierno crear otro programa para los trabajadores informales y para los autónomos, básicamente para los autónomos, que los países como España manejan
muchísima información y muchísimos planes con relación a los autónomos, porque si son tantos, tiene que haber un programa para ellos. Pues como tú decías, el barbero, el salón, también el motoconcho, los choferes y otras tantas, el que tiene un negocio de comida mínimo, o el que tiene un negocio de vendutero, de vender cualquier cosa en una esquina. Es decir, todo eso está paralizado en el país. Una fonda, un pequeño restaurante. Claro, el que tiene su fondita, que tiene su fritura, para decirlo en buen término, ¿verdad que sí? Tienen su fritura, pero hay otros que venden, el que vende empanada, el que vende sándwich y el que vende otras tantas cosas que vende República Dominicana. Sí, todas las esquinas del país están llenas de pequeños negocios, que es lo que le da la vida a muchísima gente. Pero no solamente eso, es que de ellos dependen familias, hijos y nietos que se alimentan con lo que sustentan de ese pequeño negocio. Por lo tanto, lo que se requiere es que el gobierno cree un plan de asistencia a ese tipo de personas, porque ellos no pueden quedar fuera, porque el programa FASE no lo involucra a ellos, porque no son empleados directos registrados en el Ministerio de Trabajo, sino que son trabajadores independientes o autónomos que tienen su propio negocio, pero que tienen un peso importante en la economía dominicana. Por lo tanto, no deben quedar fuera. Claro, yo creo que al FASE le pueden agregar una letra. Otra E al final. FASE empresarial. Bueno, o independiente. Independiente. Para que eso lo incluya ahí. ¿Por qué? Bueno, según la cuantificación del programa FASE y todo lo que conlleva este programa, estamos hablando de unos... Cuando dijo el presidente de la República en el discurso que anunció estas medidas de mitigación de los efectos, anunció que, bueno, después tú recordarás que después de su discurso, de decir todo lo que se iba a hacer, él mismo se formuló la pregunta: ¿de dónde saldrá este dinero? Pues se lo voy a explicar. ¿Tú recuerdas? Sí. Lo voy a explicar. 32.000 millones. 32.000 y piquito millones. Yo me conformo con el piquito. Entonces le explicó de dónde venía ese dinero. Si esta parte fundamental de FASE y todo el programa, que incluye, además de FASE, incluye eso no solamente en casa, el quédate en casa, que eso es con la tarjeta Solidaridad, comer el primero, los diferentes bonos, gas, luz, etcétera. Bono luz. El programa de asistencia directa. Ajá, el monto global de esos programas son 32.000 millones. Sí. Entonces, involucrar ahora, buscar la vía de cómo ir en auxilio de estos sectores desprotegidos, yo creo que no sería un sacrificio muy grande para el Estado. Y volvemos a reiterar algo que hemos dicho a lo largo de esta desgracia. Pudiéramos proteger los ingresos, que el Estado no dispone de ingresos o que son muy limitados, que la actividad económica ha bajado y por lo tanto el monto de los ingresos del Estado también ha disminuido en esa misma proporción. Todo esto, pero pudiéramos proteger el ingreso, debemos proteger los recursos del Estado y tener el Estado con mucho dinero, pero con miles de muertos. ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Lo primero es la vida. Entonces, si se prolonga como se va a prolongar el estado de emergencia y la cuarentena, llega un momento que estos sectores que hemos mencionado no van a tener un peso y se van a ver compelidos por la necesidad, porque como dijo Tito Livio, la ley de la necesidad es la primera de las leyes, va a obligar, va a empujar a esas personas a ir a abrir el salón, claro, a abrir la barbería. Así es. Después de esta semana están pasando hambre junto con su familia.
Entonces, para evitar esto, vamos a ver. Mira, Ignacio Méndez, que era presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, en el año en 2011, él renunció para apoyar a Danilo Medina. Fue uno de los empresarios que directamente apoyó a Danilo Medina. Y Danilo, cuando asume el poder, encarga a Ignacio Méndez, que es un empresario de muchos años en el sector empresarial, además que conoce la base de los empresarios. Los empresarios de Herrera no son grandes, son 2 o 3 que son grandes. Son medianas empresas. Muchos grandes también. Hay muchos grandes, pero la mayoría son medianas empresas. De empresas de 25 o 30 empleados para arriba. Entonces lo puso al frente, lo nombró viceministro de Industria y Comercio, encargado de la pymes. De las pymes. Sí. Mi pymes. Antes eran pymes, ahora son mi pymes. Mediana y pequeña empresa. Ignacio Méndez ha hecho un trabajo formidable como viceministro de Industria y Comercio encargado de eso, pero un trabajo formidable. En algún momento tendrá que valorarse en la justa dimensión el trabajo que ha hecho Ignacio Méndez desde ese sector, visibilizando a miles de pequeños y medianos empresarios que para las estadísticas dominicanas no existían. Y yo desde aquí quiero felicitar a Ignacio Méndez, un trabajador tremendo. Entonces, ¿por qué no nos auxiliamos de Ignacio Méndez? Yo me imagino que el presidente tendrá obviamente esa idea más clara que yo. Pero Ignacio Méndez que haga ese trabajo de impulsar ese auxilio a los, sobre todo a los micros, eso está registrado. La industria del comercio tiene un programa bien articulado, tiene bien establecido lo de la micro, mediana y pequeña empresa en el país. Y lo de la industria de Herrera, eso es una mística que tiene esa asociación. Tiene criterios muy diferentes al empresariado común del país. Y todo lo que pasa por ahí, como que se acogen esa mística. Mira el propio Antonio Tavera Guzmán, que ahora candidato, y el presidente actual, mi amigo Leonel, ay no, el actual presidente, sí, eso pasa por decirle el nombre nada más. Sí, bueno. Entonces, vamos a tratar de comunicarnos con él después, quizás mañana, otro día, para ver un poco cómo que anda eso. Ellos tienen bastante control de eso. Sí. Leonel Castellano, que es el actual presidente, para ver cómo ayudan, porque en el momento estamos reaprendiendo en todo este proceso. Y se requiere de que todos los actores puedan... Pero a través de Ignacio Méndez ahí que es un hombre de Herrera, sí, pero también un hombre del gobierno, porque está a cargo del viceministerio de Industria y Comercio que maneja ese sector. Sí, pero junto con el de Herrera y quizás otras instituciones pudieran colaborar y ayudar al gobierno, porque también no vamos a pedirle todos al gobierno. Es un momento que aportemos para que el gobierno pueda buscar solución, porque esto es un problema que nadie lo tenía previsto ni estaba preparado para ello. Por lo tanto, es sobre la marcha, sobre el camino que tenemos que ir resolviendo los problemas. Por lo tanto, hace falta una gran política, un programa nuevo que involucre a la mediana y pequeña empresa y a los trabajadores informales y a los autónomos, sobre todo, porque el que tiene un tallercito de mecánica ahora no está arreglando ningún vehículo. Pero el que tiene un taller de pintura, también no tiene cliente ahora. ¿Y qué come su familia? Oye, tiene que haber un plan de incentivo para ese sector. Y eso es lleno, la capital dominicana está llena. A propósito no, hay una economía subterránea
de miles y miles de trabajadores que dependen de esos talleres de pintura, de sabolladura, de banistería, toda esa cosa, de sastrería, etcétera, etcétera. Y a propósito, lo que estoy diciendo también ya lo había dicho el doctor Leonel Fernández en algunas de sus comparecencias, que habló de la necesidad de que se fuese en auxilio de los cuentapropistas, como le dicen en Sudamérica los trabajadores, a lo que por cuenta propia, a los autónomos. Sí. A los autónomos, que creo que eso lo acuñó fue la OIT, Organización Internacional de Trabajo. Entonces, esos cuentapropistas no tienen ingresos. Entonces, Leonel Fernández le dio al gobierno la sugerencia de que se buscara la vía de cómo ir en auxilio de ese sector. Yo tengo 18 días hoy que no salgo de aquí de la casa, y por lo tanto no sé cómo están las esquinas de los semáforos, donde hay gente ahí, donde hay gente que vive de vender celulares, aditamentos para celulares, que venden gorras, que venden plátano, que venden aguacate. A propósito, tengo 18 días que no como aguacate. ¿De qué están viviendo esa gente? Mira, los únicos de esos autónomos independientes que tienen algún nivel de vigencia son los vendedores ambulantes. Porque ahora tiene la oportunidad de que pueden pasar por la casa por el frente y la gente baja. ¿Y a quién le venden? No, porque si van por los barrios, van por las calles. Eso sí, más o menos. Lo que venden cargadores. No, eso están listo. Eso no tiene ninguna posibilidad. Esa industria cayó al piso. Porque primero nadie está comprando y las calles están vacías, porque eso están siempre ubicados en las paradas de los grandes centros de transporte. Sí, hay una mezcla, una alianza, claro. Donde hay líneas de transporte, hay esos grandes negocios que venden sobre la industria tecnológica de celulares, equipos de celulares, los buhoneros de la Duarte, la Mella, la claro. ¿Dónde está esa gente? Es decir, ahora que empieza este problema en República Dominicana, sí, porque aquí, lamentablemente, Nelson y amigos televidentes de geopolítica, ahora ha salido a flote la necesidad de que en el país haya un programa real de estadísticas, porque no la tenemos. Este es un país que vivimos cada quien suelto sin saber dónde estamos, quiénes son, qué hacemos, qué comemos, qué no comemos, qué nos hace daño, qué nos hace falta, y por lo tanto no se pueden planificar políticas públicas. Es decir, el gobierno ahora mismo. ¿Qué tú puedes planificar sin estadística? Si no sabes nada. Es decir, tenemos que ir sobre la marcha, aprendiendo cuando sale el problema, ver qué solución buscamos. Desgraciadamente, esta pandemia nos ha llegado a un momento extremadamente crítico para la República Dominicana, y los efectos más fuertes aún no han llegado, porque si seguimos en esta cuarentena, que va a seguir por lo menos 20 o 25 días más, lo que queda de este mes de abril, quizá un chin más, dice el decreto que hasta el día 8 de mayo. 8 de mayo, sí. Por lo tanto, hay gente que no va a subsistir, no va a resistir la cuarentena desde su casa. Y no porque no quiera, sino porque no tiene la posibilidad, porque va a salir a buscar el peso, la comida, el pan, que no lo tiene. Porque no va a ver a sus hijos morir de hambre o gritar dentro de una casa sin tener que darle. Es decir, va a salir, el barbero va a salir a pelar, porque ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vamos a la pausa, Leandro, y regresamos de inmediato a completar la jornada del día de hoy. Bien, seguimos en Geopolítica ya al final del programa, Leandro. Nos quedan 5 minutos. Pero hay un tema que está muy caliente. Creo que lo vamos a tratar así muy rapidito, porque tiene muchos elementos que están asociados a lo que ocurrió recientemente con el tema de las ventas sobrevaluadas. Hay un señor llamado de nombre Pablo Cabrera,
que es presidente de una compañía que se llama La Z. Me imagino que no tiene nada que ver con la emisora. Con la emisora. Que tiró una bomba. Ah, Una bomba. Él denuncia que ganó una licitación en la cual participó él solo, su compañía, en INAIPI. Eso es el la primera Instituto infancia. Nacional de Atención a la Primera Infancia, INAIPI, que dirige la Berlinesa viuda Franco, la ex esposa del ex fenecido la viuda Juancito de Los Santos. Juancito Los Santos. Entonces él dice que le adjudicaron la compra, la venta, el contrato, a una empresa que ni siquiera participó, ni por ahí estaba. Pero lo grave de la denuncia es que él le atribuye a funcionarios, él mencionó a una funcionaria, debe estar preparado para ir a los tribunales, me imagino, porque esa persona no va a dejar pasar eso así como por debajo de la mesa. No, digo, si tiene elementos suficientes para defenderse. Que le pidieron 30 millones de pesos para adjudicarle Wow. adjudicarle la Y lo compra. dijo, y dijo el funcionario que se lo pidió. Lo dijo públicamente. No dijo el nombre, pero dijo que la encargada de compra, y yo imagino que ahí solamente hay una encargada de compra. Y eso Wow. se viene a sumar al escándalo que se produjo recientemente con las ventas a un precio exorbitante, criminalmente exorbitante, y valga la composición. Sí, por la coyuntura que estamos viviendo, obviamente. Sí, cualquier expresión vale. De estas ventas, que después fueron anuladas, pero ya por una circunstancia diferente a la sobrevaluación, sino porque no cumplieron. De modo Esa fue que la esto le va justificación a tener, que le buscaron a eso. Entonces, esto pero le va a crear mucho dolor de cabeza al presidente de la sí, República. y lamentablemente no pega uno, porque es que el estado de putrefacción que existe en la administración pública es tan grave que por Sí. cualquier lado le sale un brote. Pero esa denuncia directa, Así. y dime tú de INAIPI, que es una institución ínfima que maneja centavos, que se den una diferencia, según dice el señor, de 30 millones. ¿Cuánto se habrá ganado para dar 30 millones? Que le querían dar una mordida de 30 millones de pesos. Ah. Imagínate Es una tú mordida donde de manejan cocodrilo. cientos de miles de millones de pesos que manejan otras instituciones. Sí. ¿De cuánto será la mordida? No, de tiburón para allá. Y de ballena, ¿verdad? Pero ballena para su bolsillo. Bueno, Sí, va lleno el sí, bolsillo. va lleno el bolsillo, claro que sí. Va lleno. Sí, Gracias, es penoso. Alejandro. Sí, Es penoso. y a ver si, Penoso, si pero mañana bueno. realmente hablamos del tema de los fondos de pensiones que están en la palestra, y es un tema súper interesante que debemos compartir con los amigos televidentes, a ver si podemos inclusive conectar con alguna otra persona para cómo interactuar sobre ese tema. Ok, perfecto, lo tenemos ahí pendiente para mañana, Dios mediante. Sí. Gracias, Leandro. Gracias a ustedes por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 10 de la mañana, otra entrega. Bueno, a las 10 no. Después que termine el ministro de Salud Pública, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano.